Muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por su asistencia. Lo que voy a intentar de hacer en el día de hoy es precisamente combinar un texto, unas reflexiones sobre el momento actual en Estados Unidos. El título de la charla se llama El búho de Minerva, raza, represión y acumulación en Estados Unidos. Y voy a acompañar el texto con varios videoclips de los años 60 en Estados Unidos, precisamente para tener imágenes de archivo, porque de alguna forma el tema del texto es cómo funciona la memoria histórica dentro de la política actual de Estados Unidos. Entonces la idea es reflexionar un poco sobre cómo se entiende el pasado reciente dentro de Estados Unidos. Por favor, un poquito de paciencia con los clips. Espero no tener fallas técnicas, pero no es mi fuerte. Bueno, entonces, a la luz de las protestas y movilizaciones durante los últimos 10 años en Estados Unidos, el levantamiento nacional popular desatado por el asesinato de George Floyd no nos debe sorprender. En abril de 2005 hubo un levantamiento en Baltimore por el asesinato de Freddie Gray a manos de la policía, el primer acto a escala municipal de lo que sería la revuelta nacional de 2020. Solo faltaban una pandemia y una depresión mundiales y el video de otro asesinato vil de un hombre negro desarmado y rogando por su vida por parte de la policía. Después de la desarticulación exitosa del movimiento Occupy en 2011 por parte del Departamento de Seguridad Nacional, cuando Barack Obama era presidente y varios afroestadounidenses ocupaban los más altos cargos del Estado de Seguridad Nacional, es decir, rostros negros en las esferas altas, al decir del filósofo negro Cornel West. El movimiento Black Lives Matter, las vidas negras importan, comenzó con un levantamiento en agosto de 2014 en Ferguson, Missouri. Fue la reacción ante el asesinato a tiros de Michael Brown, de 18 años, que ocurrió justo después de la asfixia de Eric Garner en Staten Island, Nueva York, seguido en noviembre de ese mismo año por la muerte de Tamir Rice, de 12 años, en Cleveland, asesinado a tiros por la policía. Como el asesinato de George Floyd, varios de ellos fueron grabados con cámaras de teléfonos celulares. En 2017-2018, el movimiento Black Lives Matter se volvió nacional y en la medida en que perdía fuerza en las calles y los guetos, ganó terreno en los medios de comunicación, las fundaciones progresistas y sus ONGs, además de las altas esferas del Partido Demócrata, que ayudaron a racializar la representación de los conflictos con la policía, desradicalizándola al vaciarlos de su contenido de clase, etnia y origen nacional, lo que implica obviamente la historia del imperio. En esos años, es decir, 2015, 16, 17, los negros fueron asesinados por la policía con una frecuencia 200% mayor que su proporción demográfica, pese a estar a menudo desarmados con una mayor frecuencia que los blancos pobres, que muchas veces sí andan armados, y los blancos pobres fueron asesinados por la policía en una proporción entre 20% y 25% menor que su proporción demográfica. En esas llegó Donald Trump a la presidencia con su retórica abiertamente racista y xenófoba y su alianza electoral con gran parte de los evangélicos blancos y apoyado por la policía, un gremio impune lleno de supremacistas blancos investigado por el mismo Estado. Se puede leer el levantamiento de junio de 2020 en términos clásicos. A través de reformas de policía y el sistema jurídico, los insurrectos buscan justicia racial e igualdad ante la ley
completando la revolución democrático-burguesa inconclusa que dejó la guerra civil y la reconstrucción en los 1860 y 1870. En todo caso, 2020 ya es histórico. Desde la época de Vietnam no hemos visto semejantes fracturas en la clase dirigente del imperio, concretamente entre Trump y sus generales, sobre la constitucionalidad de usar el ejército para pacificar la revuelta. Por fortuna, ya no habrá 10,000 soldados patrullando las calles ni ley marcial como lo proponía Trump. Los propios militares se negaron a ello. Aunque la mayoría de los analistas comparan el levantamiento actual con los levantamientos de 1968, tal vez una mejor analogía histórica sería con 1877 o 1886, años de huelgas nacionales, además de represión feroz, y de ahí los mártires de Haymarket, en las que buena parte de la sociedad no tan civil, porque el movimiento obrero en esa época andaba armado, se enfrentó al Estado y la empresa privada paramilitar para lograr derechos elementales como la jornada de 8 horas, el salario mínimo y el derecho a la asociación sindical. En los dos casos, 1877 y 1886, anarquistas foráneos, inmigrantes europeos, fueron culpados por los disturbios sindicales, pero la violencia fue abrumadoramente estatal o paramilitar. La sombra de la Comuna de París rondaba en Estados Unidos, cuya identidad nacional posguerra civil se fundamentaba en la ausencia de los conflictos de clases que caracterizaba a los países europeos, además de la supremacía blanca ejercida mediante el terror militar, policial y paramilitar contra los negros, indígenas, mexicanos, chinos y mestizos de toda clase en el sur, suroeste y el lejano oeste hasta el Pacífico. Aunque tienen poca población negra y la violencia contra ellas sí es desproporcionada, entre 2013 y 2019 los estados conquistados a la brava en el siglo XIX tienen los mayores niveles de violencia policíaca. Estados de frontera indígena, mexicana o canadiense, como Nuevo México, Alaska, Oklahoma, Arizona, Colorado y Nevada. Ahí los blancos pobres, que son mayoría demográfica, son los que más sufren esa violencia asesina en términos absolutos, junto con la población latina y indígena. Y las mujeres indígenas sufren los mayores niveles de violencia policial en el país. Pero esas poblaciones no figuran en la discusión actual, porque el tema de raza, concebido en términos estrechos entre blancos y negros, excluye discusiones sobre etnia y origen nacional, es decir, sobre el imperio, y la cuestión de clase está ausente también. Incluso a escala nacional, los blancos pobres constituyen la mayoría de los asesinados por la policía, obviamente no por motivos racistas, pero sí por motivos de clase. El porcentaje de blancos asesinados por la policía ha crecido en los últimos años, tal vez como resultado de la epidemia de consumo de opioides y metanfetamina, que mata a muchísimo más blancos de la clase obrera de lo que mata la policía. Pero este fenómeno no tiene representación mediática. CNN, MSNBC, New York Times, Washington Post, etcétera, ni tampoco tiene representación política en el Partido Demócrata. Al menos no fuera por la campaña de Bernie Sanders para las primarias, primero en 2016, ahora en 2019-20, en las que no pudo ganar. Son los invisibles, y en el lenguaje de Hillary Clinton y la élite demócrata son los deplorables, irremediables por racistas, aunque muchos de ellos, ojo, votaron por Obama en 2008 y nuevamente en 2012. De los que votaron en 2016, porque hay mucho abstencionismo en Estados Unidos, igual que en Colombia, la mayoría votó seguramente por Trump. En algunos condados claves de estados desindustrializados, como Michigan, Wisconsin y Pensilvania,
Estos sectores son los que pueden determinar el resultado de las elecciones en noviembre. Y por el momento, según las encuestas, Joe Biden le ganaría a Trump. La gran maquinaria de representación de raza y nación en Estados Unidos funciona precisamente para excluir y o naturalizar temas de clase y imperio. Obama es el mago de esta maquinaria impresa, el hombre que salvó el sistema en un momento crítico, pero no puede hablar con mucha frecuencia, porque Biden quedaría aún más tapado de lo que está, con su sugerencia de que los tombos le metan un tiro a la rodilla de los manifestantes en vez de matarlos. Los pronunciamientos de Obama sobre los buenos manifestantes que ejercen sus derechos civiles de forma pacífica y los vándalos malos de extrema izquierda que buscan pescar en río revuelto cometiendo actos delictivos marcan la pauta discursiva para los senadores, congresistas, gobernadores, alcaldes, concejales y candidatos demócratas en todos los niveles. La intervención personal en el supermartes de las primarias fue clave a favor de Biden y contribuyó de manera definitiva a la derrota de Sanders, quien desde entonces ha estado completamente ausente del debate público. La política antirracista, esencialista y reduccionista que está presente en muchos de los manifestantes, tanto negros como blancos, latinos y asiáticos, fue desarrollada durante la presidencia de Obama. Lo que las hermanas Barbara y Jean Fields llaman la brujería de raza. Esta brujería permite a los voceros ante los medios insistir en que el racismo, sea estructural o cultural individual, explica la violencia de la policía, marcando siempre una línea recta entre la esclavitud, la formación de la policía como patrullas en el sur de Estados Unidos después de la revuelta de Nat Turner en 1831 y la formación del sur segregado en las décadas de 1880 y 1890 después de la fallida reconstrucción. El resto del país, es decir, las ciudades industriales del norte y el medio oeste, donde se construyeron la policía moderna junta con la maquinaria política urbana moderna, no figura en esa geografía histórica tan curiosa e incapaz de explicar cómo Estados Unidos se convirtió en el primer país industrial y imperial del mundo entre el final de la Guerra Civil y el final de la Primera Guerra Mundial. Entonces, lo que tenemos es una reificación y simplificación de la historia de Estados Unidos, que tiene funciones catárticas y terapéuticas, pero no explicativas. Es performance, es litúrgico y tiene connotaciones hasta religiosas, mayormente para los blancos de clase media proletarizada, aunque muchos profesionales progresistas, además de sus hijos, apoyan desde sus casas, balcones y cuentas corrientes. A ellos, los blancos de la clase media educada, la participación en el movimiento les permite limpiar sus conciencias y expiar sus pecados, o más bien sus pecadillos, reales e imaginarios, y o los pecados de sus ancestros más remotos. Es una mística de culpa esencialista basada en una serie de mitificaciones ideológicas y toma fuerza porque en la política de identidad como se practica en Estados Unidos, el moralismo protestante heredado de los puritanos del siglo XVII y los evangélicos del siglo XVIII, es decir, los metodistas y los bautistas, resucita y se fortalece. Y semejante brujería de raza ayuda a invisibilizar temas de clase siempre. Como en 1968, entonces, el tema es de la justicia racial, concretamente la discriminación asesina ejercida por la policía contra los negros en las ciudades. Y ahora vamos a hacer el primer intento de ver un par de videoclips que nos muestra varios sucesos del año 1968.
Perdón, ese no es. Momentico, por favor. Ah. Sí, ahora sí. Entonces, el primer clip es de la ciudad de Newark del año 1967, que fue el año, pues obviamente anterior a 1968, pero el año en el que comenzaron a proliferar los levantamientos urbanos en los guetos negros de Estados Unidos. Newark, New Jersey became a city of race riots, violence, looting, and hate. For 5 days, it was a battleground and a looter's paradise. Colored citizens clashed with police, National Guardsmen, and state troopers. 24 people were killed and 1,200 injured. Nearly half the city was in the grip of terror. The Newark flare-up sparked similar riots in other American centers, with hatred near danger point between white and black extremist groups. In Newark, there was an uneasy tension, punctuated by minor outbreaks of violence after 5 days of bloody fighting. From rooftops and windows, snipers pick their targets. The toll of dead and injured tells its own tragic story. Damage runs into millions of dollars. With the coming of the long, hot summers, for 3 years America has had to face the tragic consequences of riots stemming from the slums of cities stretching right across the nation. Negroes claim they have waited long enough for equal rights. Militant leaders of some urged violence as the answer. This was one example. Bueno, entonces eso fue el primero. Vamos a ver el segundo, que es la toma, es la toma del edificio de administración en la Universidad de Columbia en 1968. No, este no es, perdón. Esto es un poco más difícil de manejar. Sí, a ver. Perdón, no sé qué pasa. Voy a intentar otra vez. A ver.
Ahora sí, ¿cierto? Hola. Sí, ahí lo estamos viendo, profe. Ah, perfecto. Van a disculpar la falla técnica. Esta es la toma de Colombia en 1968 por parte de los estudiantes. Lo que pueden ver en este video obviamente es pues la raza de los estudiantes. Hay muy pocos negros, si es que hay alguno. Entonces podemos ver en esos clips de 1967 y este de 1968 que de alguna forma había una separación muy grande entre lo que sería el movimiento de los negros, los levantamientos urbanos, la lucha por los derechos civiles, que sí tenía aliados blancos, pero era una mayoría negra, por supuesto, y el movimiento estudiantil, que era mayormente compuesto por jóvenes blancos de clase media. Entonces, 1968 marcaba, digamos, un año tal vez de culminación en cuanto a la movilización de los estudiantes en contra de la guerra de Vietnam, porque en ese tiempo en Estados Unidos existía el servicio militar obligatorio. Entonces, esos jóvenes estudiantes no tenían que prestar servicio, apenas salieron de la universidad, sí estaban elegibles para ser llevados a la guerra en Vietnam. Entonces pueden ver ahí, pues creo que hasta ahora no hemos visto un solo rostro negro entre esos estudiantes en revuelta, pero habría que decir que los estudiantes estaban en revuelta no solamente por temas estudiantiles, sino también por temas del espacio urbano y la Universidad de Columbia tiene un lindero con con Harlem, el barrio negro históricamente más importante dentro de las ciudades de Estados Unidos, y la Universidad de Columbia esencialmente especulaba con tierras en Harlem y quería hacer una especie de incursión urbana sin el consentimiento y sin haber consultado con la comunidad de Harlem. Entonces, a eso también se debía la revuelta estudiantil de 1968 en Colombia. Bien. Bueno, como en 1968, entonces, el tema es la justicia racial, concretamente la discriminación asesina ejercida por la policía contra los negros en las ciudades. Pero ahora, con Trump en la presidencia, la respuesta del establecimiento es muy distinta. El Banco de América anuncia $1.000 millones para apoyar las protestas y los reclamos para la justicia racial. Amazon aplasta a sus trabajadores negros en huelga, pero apoya las protestas antirracistas con sumas de dinero impresionantes. El New York Times despide al jefe de la sección opinión por publicar una columna de opinión de un senador republicano que pedía el despliegue militar contra las protestas. Y el New York Times exhorta a sus lectores a cortar sus vínculos con familiares que no apoyen el movimiento para la justicia racial. El CEO de Citibank, Jamie Dimon, uno de los delincuentes de cuello blanco más exitosos de la historia contemporánea, se arrodilla en Wall Street, que a su vez apaga sus pantallas durante 8 minutos para recordar a George Floyd. El presidente de la Liga Profesional de Fútbol pide disculpas por sus posturas anteriores y concluye su discurso con su apoyo al movimiento. Mitt Romney, senador republicano de Massachusetts y capitalista financiero, marcha con los manifestantes y nos informa que las vidas negras importan, marcando su oposición a Trump y el jefe del Senado, Mitch McConnell. Junto con los senadores, la líder demócrata en el Congreso, Nancy Pelosi, también se arrodilla en una liturgia oficial del Partido Demócrata en Washington, todos portando
un tejido quente y leyendo en voz alta la lista de los negros asesinados por la policía. Esto merece un premio a la hipocresía porque estas autoridades, particularmente el Partido Demócrata, tienen la capacidad de controlar esa institución recortando o condicionando sus fondos federales. Sin embargo, no lo hacen. Los gobernantes y alcaldes demócratas blancos como Andrew Cuomo y Bill de Blasio en Nueva York o Tim Walz y Jacob Frey en Minnesota expresan sus simpatías hacia los buenos manifestantes pacíficos y declaran enemigos públicos a los violentos, mientras declaran toques de queda y sueltan a las policías como bestias que no discriminan entre buenos y malos para que cometan fechorías ante las cámaras durante una semana. Pero los manifestantes lograron la suspensión de los toques de queda en todas las ciudades principales: Nueva York, Los Ángeles, Washington, Atlanta y Minneapolis. La policía se cansó. Cuando el alcalde de Minneapolis intentó hablar con los manifestantes que habían exigido su presencia el 5 de mayo para explicarles por qué él no apoyaba la abolición de la policía, lo sacaron del escenario con epítetos y con el rabo entre las piernas. Al día siguiente, el Consejo Municipal de Minneapolis votó a favor del reemplazo de la policía por una nueva fuerza basada en otro modelo de seguridad. Para la derecha, esta postura es equivalente a una traición a la patria, aunque ni Biden ni Pelosi la defiendan, tampoco Sanders. En Fox News, como si Trump fuera la segunda encarnación de Richard Nixon, Tucker Carlson, que creo que es el locutor más conocido en Estados Unidos en este momento, dice que los demócratas son cómplices de los saqueos y incendios y que los toleran y fomentan, y que utilizan las luchas raciales para fomentar violencia y dividir la nación con fines electorales, mientras pasan por alto la realidad de clase compartida por la mayoría de manifestantes más allá de su raza. Carlson no habla del imperio, aunque lo celebra y lo naturaliza, al igual que los analistas antagónicos de CNN. Pero Carlson y otros analistas de derecha hablan de solidaridad de clase y reclaman ley y orden para los más vulnerables, convencidos de que hablan por la mayoría silenciosa, horrorizada. Las cabezas pensantes del trumpismo tratan de recuperar las figuras retóricas que dieron la victoria a Nixon en 1968 y de nuevo en 1972. Parece que esta vez no les van a funcionar. Y ahora vamos a ver un clip breve de la Convención Nacional del Partido Demócrata en el año 1968 en Chicago, donde hubo revueltas y de alguna forma motín de la policía contra los manifestantes. I'm happy to be here to address the government and the people in exile. All right. If I were elected, instead of riots and protests, we'd have dancing in the streets. Este es el candidato contra la guerra en Vietnam, que no quedó pues con la candidatura en 1972. Aquí la policía contra los manifestantes pacíficos. Los manifestantes asistieron a la convención precisamente para presionar a los delegados para que escogieran el candidato en contra de la guerra en Vietnam, no los candidatos que estuvieron a favor de su continuación. And what happened? Police charged the crowd. I didn't think I'd get hit because, like, I'm a medic. I mean, like they said, medic, I'll give you a medic. And then they beat me. The group in front of
igual que mi hijo, ese muchacho estaba trabajando, ayudando, pues, ofreciendo asistencia médica, y igual que mi hijo también fue así maltratado por la policía. That were being held back by the guard threw easy off oven cleaner into the face of the whole front rank of the National Guard, burning them. They are presently trying to get it out using the water from their canteens. Bueno, entonces ese es el desorden con el que prometía acabar Richard Nixon en su campaña, que prometía ley y orden contra los manifestantes, y Nixon ganó en 1968. Entonces, lo que quiero decir es que en realidad todos en Estados Unidos siguen el libreto de 1968, o más bien la representación que se tiene de él en la cultura popular, el cine en particular, como si fuera imposible otro imaginario más acorde con la realidad demográfica del país de 2020 o de la verdadera historia de 1968. Predomina el peso de las interpretaciones sancionadas de la historia, racialmente esencialistas y reduccionistas, que funcionan como camisas de fuerza. Las panteras negras, por ejemplo, representan la militancia negra pura y dura, es decir, auténtica en términos raciales y radical en cuanto a su táctica de autodefensa y sus patrullas que seguían los pasos de la policía. Pero fuera de su base en Oakland, sin embargo, nunca tuvieron presencia orgánica, y debido a la represión desatada contra ellos y otros grupos de la nueva izquierda por Nixon, utilizando el programa de contrainteligencia, las panteras negras fueron rápidamente infiltrados, encarcelados, asesinados, perseguidos y desbaratados. Por lo tanto, fueron estrellas fugaces en un firmamento complejo, pero no el firmamento. Jamás formaron parte de alguna coalición amplia, por más que un líder como Fred Hampton intentara crearla en Chicago antes de ser asesinado a tiros por la policía y el FBI en diciembre de 1969. Y ahora vamos a ver unos 3 clips cortos con subtítulos en español de 2 de los líderes revolucionarios más importantes que ha tenido Estados Unidos, es decir, el joven Fred Hampton y Martin Luther King Jr. El primero es el Fred Hampton. Black people and white poor people and red poor people and Puerto Rican poor people and Latin American poor Rican people, all poor people all since they have called the movement based on racism. When the Black Battle Fighters get up and say that we don't give a black man, we don't think fight fire with fire, we think fight fire with water. We gonna fight racism and not racism. We gonna fight without that. We said we're not gonna fight capitalism with black capitalism, but we're gonna fight socialism. We said we're not going to fight reactionary pigs and reactionary state attorneys like this and reactionary state attorneys like Hanrahan with the other reaction on our part. We're going to fight their reaction on all those people to get together and have an international revolution. That's saying all power to people. That's saying that no matter what color you are, you can go to class. And that's saying there's a class over here and there's a class over there. And the reason that this class over here has never did anything to get this class off its back because it's the lowest stuff. This is the oppressed, this is the oppressor, this is the exploited, this is the exploiter. And these people in this class have divided themselves. They say, I'm black and I hate white people. I'm white and I hate black people. I'm Latinx and I hate hillbillies. I'm hillbilly and I hate Indians. So we fight amongst each other. And why? Because they want to keep you to believing that I'm your enemy. And everybody else that's black and that wears a lot of hair on his head, and hair on his face, they want to keep you thinking that he's your enemy. Why? Because if ever you would disregard your look here just for a minute, and throw away that question of racism, and start dealing with low logic, then there would be no one else you can attack other than Hanrahan, other than Davey, and other than Tricky Dick Nixon.
Bueno, y ahora dos clips muy cortos de Martin Luther King Jr. The time has come for America to hear the truth about this tragic war. Now, I've chosen to preach about the war in Vietnam today because I agree with Dante that the hottest places in hell are reserved for those who, in a period of moral crisis, maintain their neutrality. There comes a time when silence is betrayal. The truth of these words is beyond doubt, but the mission to which they call us is the most difficult one. Even when pressed by the demands of inner truth, men do not easily assume the task of opposing their government's policy, especially in time of war. Nor does the human spirit move without great difficulty against all the apathy of conformist thought within one's own bosom. There has never been such a monumental dissent during a war by the American people. Polls reveal that almost 15 million Americans explicitly oppose the war in Vietnam. Additional millions cannot bring themselves around to support it. This reveals that millions have chosen to move beyond the prophesying of smooth patriotism to the high grounds of firm dissent based upon the mandates of conscience and the reading of history. Now, of course, one of the difficulties in speaking out today grows out of the fact that there are those who are seeking to equate dissent with disloyalty. It's a dark day in our nation when high-level authorities will seek to use every method to silence dissent. Something is happening and people are not going to be silent. The truth must be told. And I say that those who are seeking to make it appear that anyone who opposes the war in Vietnam is a fool or a traitor or an enemy of our soldiers is a person who has taken a stand against the best in our tradition. Many persons have questioned me about the wisdom of my path. Why are you speaking about the war, Dr. King? Why are you joining the voices of dissent? Peace and civil rights don't mix, they say. So this morning I speak to you on this issue because I'm determined to take the gospel seriously. There is at the outset a very obvious and almost facile connection between the war in Vietnam and the struggle I and others have been waging in America.
A few years ago, there was a shining moment in that struggle. It seemed as if there was a real promise of hope for the poor, both black and white, through the poverty program. Then came the build-up in Vietnam, and I watched the program broken as if it was some idle political plaything of a society gone mad on war. And I knew that America would never invest the necessary funds or energies in rehabilitation of its poor, so long as adventures like Vietnam continue to draw men and skills and money like some demonic destructive suction tube. You may not know it, my friends, but it is estimated that we spend $500,000 to kill each enemy soldier, while we spend only $53 for each person classified as poor. And much of that $53 goes for salaries to people who are not poor. So I was increasingly compelled to see the war as an enemy of the poor and attack it as such. Perhaps the more tragic recognition of reality took place when it became clear to me that the war was doing far more than devastating the hopes of the poor at home. It was sending their sons and their brothers and their husbands to fight and die in extraordinarily high proportion relative to the rest of the population. We were taking the black young men who had been crippled by society, sending them 8,000 miles away to guarantee liberties in Southeast Asia, which they had not found in Southwest Georgia and East Harlem. So we have been repeatedly faced with the cruel irony of watching Negro and white boys on TV screens as they kill and die together for a nation that has been unable to seat them together in the same schoolroom. So we watch them in brutal solidarity, burning the huts of a poor village. But we realize that they would hardly live on the same block in Chicago or Atlanta. Bueno, eso demuestra obviamente las conexiones entre raza, nación y imperio, y también de clase, que es el tema del ensayo. Y aquí es el último clip que les voy a presentar, y es Dr. Martin Luther King, el último discurso que pronunció la noche anterior a su asesinato. All we say to America is be true to what you said on paper. If I lived in China or even Russia or any totalitarian country, maybe I could understand some of these illegal injunctions. Maybe I could understand the denial of certain basic First Amendment privileges because they haven't committed themselves to that over there. But somewhere I read of the freedom of assembly. Somewhere I read of the freedom of speech. Somewhere I read of the freedom of press. Somewhere I read that the greatness of America is the right to protest far right. And so just as I say we aren't going to let any dogs or water hoses turn us around, we aren't going to let any injunction turn us around.
some difficult days ahead. But it really doesn't matter with me now, because I've been to the mountaintop. I don't mind. Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And He's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over and I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. Bueno, igual que Fred Hampton, que se consideraba a sí mismo un revolucionario, Martin Luther King Jr., quien mantuvo un diálogo respetuoso con las Panteras Negras, ay, perdón, ¿qué pasa aquí? Ah, ya, no, espere, ya. Martin Luther King, como vieron en el video, no habló solamente de los derechos civiles de los negros. Entre 1966, el año en el que visitó los barrios bravos de Chicago para ver de cerca la problemática de los guetos negros en el norte, y el 4 de abril de 1968, cuando fue asesinado a tiros, se había vuelto un férreo opositor de la guerra en Vietnam y era organizador de una gran marcha por los derechos económicos de los trabajadores de todos los colores. Estaba en Memphis en la huelga de los trabajadores de basura cuando fue asesinado el 4 de abril de 1968. Este Martin Luther King, capaz de luchar por crear una coalición masiva y multirracial de la clase trabajadora con base en lo que él llamó, entre comillas, una revolución de valores, cierro comillas, perdió sus aliados liberales y su protección política, por eso fue asesinado. Esa coalición, que fue la de Martin Luther King, que fue la de Sanders, como la fue de Jesse Jackson en los 1980, es el espectro que espanta a la política bipartidista en Estados Unidos. Es la coalición imposible. La pregunta clave es, desde los años 60 entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? O sea, el tema clásico de la historia, el cambio dentro de la continuidad. Pero si esta pregunta ni siquiera se formula, es en parte porque los estadounidenses conciben el cambio en términos de progreso. Y si no ha habido progreso como ellos lo entienden, entonces tampoco ha habido cambio. Presupone una continuidad engañosa, como si nada hubiera cambiado. Las imágenes de la brutalidad asesina de la policía parecen confirmarlo. La historia es, de esta forma, borrada y sustituida por ficciones ideológicas convenientes. La supuesta diferencia entre las tácticas de Martin Luther King Jr. y Malcolm X, por ejemplo. En realidad, cada uno evolucionó por caminos paralelos hacia posturas parecidas a las del otro, cosa que las imágenes, por supuesto, no muestran. Es el mundo en el que se mueven los jóvenes y la mayoría de los adultos menores de 50 años y constituye un problema de cultura y subjetividad política que se ha agudizado con los años, sin siquiera ser identificado. Es un problema de amnesia histórica. Entonces, en primer lugar, ha cambiado y de manera dramática la composición étnico-racial, la demografía, la política y la economía del país, en parte por los flujos migratorios masivos de América Latina y Asia a partir de 1965. Sin negar la violencia policíaca actual contra los negros, en las décadas
de los 1950 y 60, el nivel de violencia y asesinato de los negros en Estados Unidos sin frenos, y no solo en el sur, donde las fuerzas paramilitares superaban la policía, era muy superior a lo que es ahora. El número de asesinatos de jóvenes negros con menos de 25 años a manos de la policía cayó en un 75% entre 1968 y 2011. Desde 2011 hasta ahora ha seguido cayendo. De negros mayores de 25 en un 61%. Son cambios significativos. Pero a raíz de la crisis política desatada por los levantamientos en los guetos negros, la derrota en Vietnam y las huelgas no autorizadas de trabajadores jóvenes en los años 70, y con la aceleración de la desindustrialización en las décadas de los 1970 y 80, hubo una reestructuración de la acumulación de capital y del espacio urbano en Estados Unidos, que giró hacia los servicios financieros, los seguros y los bienes raíces, y esto contribuyó a desagregar comunidades de clase obrera industrial. Las comunidades negras estorbaban y fueron criminalizadas y encarceladas en masa, mucho más que cualquier otro grupo etnorracial, cosa que no sucedía en los años 50 y 60. En segundo lugar, se eliminaron los programas federales y estatales de bienestar social y se dejó de invertir en los guetos, como dijo Martin Luther King, que literalmente en los años 70 comenzaron a arder en el abandono. Hicieron lo mismo con las instituciones públicas en todas las ciudades del país: parques, bibliotecas, escuelas, viviendas, hospitales, el metro, todos caídos en el abandono. En segundo lugar, se declaró la guerra contra las drogas, entre comillas, pero no contra el blanqueo de capitales en el sistema financiero, por supuesto, sino contra los mayoristas y sobre todo contra los jóvenes jíbaros y sus clientes. Con las nuevas leyes de los años 80 y 90, apoyadas por Biden cuando era senador y defendidas por él hace poco, junto con el aumento de la violencia interpersonal y el tráfico de armas, se disparó el número de homicidios entre la población negra, junto con el número de presos negros venidos de distritos específicos de las ciudades. El espacio urbano estratégico comenzó a ser habitado por empresas y sus empleados, asegurado por la policía y la vigilancia privada, y listo para recibir gente rica y de clase media alta, en su mayoría blanca, pero salpicado con profesionales negros, latinos y sobre todo asiáticos. La ciudad renacida o renovada, limpia y ordenada, es decir, blanqueada. Los guetos se convirtieron en zonas de guerra y fronteras de soberanía estatal, reservas urbanas. El viraje en la acumulación de capital produjo millones de nuevos pobres en las ciudades estadounidenses, muchos de ellos negros, sin empleo formal ni educación, y que amenazaban el nuevo orden urbano con su mera presencia porque generaban la percepción de inseguridad y participaban en la economía negra. Para ellos existían mercados de drogas, la policía, jueces, tribunales, cárceles, las últimas ubicadas en áreas rurales alejadas de sus familias. El crimen y el castigo fueron narcotizados y hasta cierto punto racializados. Con el auge de crack, primero los negros, después los mexicanos, puertorriqueños, dominicanos y finalmente los blancos pobres fueron encarcelados en unos niveles jamás vistos por tiempos extremadamente largos. El número de presos en Estados Unidos incrementó en un 1000%. Estados Unidos es el país con más presos per cápita del mundo y la mayoría están encarcelados por crímenes no violentos, es decir, por drogas, con unas sentencias largas que en nada se ajustan a sus delitos. Un estado policíaco y una sociedad carcelaria se fueron consolidando en los años 80 y 90, tal como lo describe en el libro Lockdown America, mi amigo y colega Cristian Parenti. Él fue pionero en ese tema. Es la forma que tiene Estados Unidos de criminalizar y almacenar
a la parte sobrante de la clase trabajadora urbana para la acumulación de capital a partir de los años 80. La mala experiencia con la policía, el sistema jurídico y carcelario es algo que tiene en común una parte considerable de los manifestantes en las ciudades de todas las razas, etnias y orígenes nacionales en Estados Unidos. Si se lograra acabar con los desproporcionados asesinatos de afroestadounidenses por parte de la policía, aún tendríamos una policía extremadamente asesina de la población civil. Eso explica la solidaridad extraordinaria mostrada en 2020 por grupos de migrantes que a menudo también son racistas en relación con los negros, como los latinos, chinos, árabes, coreanos, indios, pakistaníes, y que muchas veces sufren un trato brutal de parte de la policía. A juzgar por las protestas contra la brutalidad policial en áreas rurales, como el condado de Harlan, Kentucky, famoso por sus luchas sindicales contra las empresas mineras de carbón en los años 70, y Virginia Occidental y Tennessee, donde hay pocos inmigrantes y menos negros, el reclamo de un cambio en el régimen de policía es generalizado. Hubo un momento entre 1999 y 2001 que coincidió con el movimiento para la justicia global que comenzó en Seattle y el Foro Social Mundial en Sao Paulo y terminó con el asesinato de Giancarlo Giuliani en Génova, Italia, por parte de la policía italiana, en el que parecía que los políticos estadounidenses ya no podrían seguir haciendo campaña con su promesa de encarcelar a los criminales y castigar a los malos, léase negros o cualquier otra minoría étnico-racial y o blancos pobres, dependiendo del estado. Es decir, es una política bipartidista. Pero después del 11 de septiembre de 2001, en la guerra permanente, entre comillas, contra el terrorismo plasmada en el Patriot Act, la policía fue llamada a vigilar la seguridad nacional junto con los ciudadanos como los primeros días de la Guerra Fría y recibieron fondos federales con ese propósito. Muchos fondos federales. Con incentivos ideológicos incorporados. Con nueva legislación, una licencia para detener y judicializar, más o menos en secreto, o sea, para fabricar terroristas y mandarlos a Guantánamo o a algún sitio similar, como el que mantenía la policía de Chicago para detener, torturar y desaparecer a 7,000 jóvenes, 6,000 de ellos negros y el otro 1,000 latinos, sin dejar registro. Todo eso sin detener la guerra contra las drogas, por supuesto. No importa que el delito haya caído a unos niveles históricamente bajos con el paso de los años. Ese no es el punto. El nivel de miedo, por supuesto, aumentó en proporción directa con la vigilancia, el control, la impunidad, la falta de transparencia y el culto oficial a la seguridad nacional. Hubo un movimiento masivo contra la guerra de Irak en 2003. Antes de que comenzara la invasión, con más de 500,000 personas, por ejemplo, en las calles de Nueva York, pero no alcanzó. Hubo una huelga general de los trabajadores mexicanos y latinoamericanos que paralizó las principales ciudades estadounidenses el 1 de mayo de 2006. Pero después el tema de la reforma migratoria quedó en el aire y vino la persecución sin frenos de parte de los agentes de migración en coordinación con las policías locales y estatales. La caída financiera y de los bienes raíces en 2008-2009 dejó la gran mayoría de la población negra y latina y a buena parte de la población blanca también sin activos y sin ahorros. Fue la ruina total. Obama llegó a rescatar un imperio que por fin se declaraba como tal, en plena caída libre y sin legitimidad ideológica, mediante su carisma y su relato personal de raza, nación y redención, y con el respaldo de los sectores claves de la economía estadounidense, como Wall Street, Hollywood, Silicon Valley, el sector de salud y las principales universidades del país. Obama fue premiado por una revista de relaciones públicas como la mejor marca del año 2008. Y con razón. Lo que hizo básicamente fue fusionar el clintonismo de los años 90, es decir, la globalización neoliberal
de mercados libres y interconectados, gobernados por partidos y representantes más o menos democráticos, con el bushismo de los años 2000 y sus poderes coercitivos y ejecutivos sin límites, la teoría del poder unitario de la presencia imperial y las guerras en el Oriente Medio y Afganistán. Hasta 2014, la tasa de desempleo de los negros era mucho más alta con Obama que con presidente Bush. Poco le importaba a Obama porque no tenía costo político alguno para él. Además, deportó a más inmigrantes latinoamericanos que Bush. Igual, no le tenía costo político alguno. Rescató a los bancos y sus ejecutivos, no a los trabajadores de sus casas. Entre 2009 y 2012, 95% de las ganancias fueron para el 1% de la población más rica en Estados Unidos. La respuesta de Obama a las protestas de Black Lives Matter fue tibia. En diciembre de 2014 creó la Fuerza Especial de la Policía del Siglo XXI con una serie de recomendaciones que no fueron implementados por los 18,000 departamentos de policía locales, que pusieron una resistencia insuperable. El gobierno federal intentó comenzar a contabilizar las muertes de afroestadounidenses por uso excesivo de la fuerza a escala nacional, pero ni siquiera eso se pudo hacer con certeza sin la colaboración ausente de los departamentos de policía locales. Comenzando en 2009 con lo que llama el Tea Party, la respuesta de la derecha a la amenaza de igualdad racial, aunque fuera meramente simbólica, fue menos tibia. Puso a Trump en la presidencia en 2016 y ahora hay decenas de miles de niños inmigrantes enjaulados en campos de concentración a lo largo y ancho del país. Aparte del surgimiento de la derecha alternativa que abona el terreno para casos como Ahmed Arbery, joven negro asesinado en febrero de 2020 por 2 paramilitares blancos mientras trotaba en Georgia. Al comienzo de la pandemia, 40% de la población estadounidense no tenía cómo acceder a $400 en caso de una emergencia, al borde de la ruina. A raíz de la pandemia, menos de la mitad de los afroestadounidenses adultos tienen empleo en este momento y entre los latinos la cifra se ubica un poco por encima de 50% los que tienen empleo todavía. Los blancos y los asiáticos no quedan atrás. Ni durante la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado fueron eliminados tantos empleos en tan poco tiempo, sobre todo entre trabajadores jóvenes. Bueno, para ir concluyendo, varias generaciones de clase media han sido proletarizadas desde la recesión de 1999 hasta 2001 y sobre todo después de 2008, 2009 y la crisis actual. Para esa clase media, multirracial, multiétnica, mayormente blanca, el sueño americano se esfumó. Porcentajes cada vez más altos de la clase trabajadora urbana sobran para la acumulación de capital en Estados Unidos. Los capitalistas apuestan a la inteligencia artificial, no al regreso de la manufactura. Y es ese proletariado urbano sobrante y esa clase media proletarizada que ha estado presente en las calles. Y por el momento van ganando la lucha para desmilitarizar a la policía y cortarle el presupuesto para poder invertir en las comunidades negras y ojalá en todas las comunidades pobres y abandonadas por todas las instituciones estatales, a excepción de la policía. En el corto plazo, en ausencia de Sanders, y nos acordamos que eso fue un logro de Obama, sacar a Sanders de la carrera. Este levantamiento puede fortalecer a lo que el analista pakistaní inglés Tariq Ali llama el extremo centro, es decir, a Clinton, Obama, Biden y la élite neoliberal que dirige el Partido Demócrata desde la década de los 1980. A menos que Trump logre repetir el éxito reeleccionista de Nixon en 1972,
con la estrategia sureña basada en el racismo en nombre de la ley y el orden contra la subversión. Pero en una encuesta, 64% de los encuestados apoyó a los manifestantes y tan solo 27% en contra. En este momento, el movimiento Black Lives Matter tiene mayor legitimidad que las iglesias, los dirigentes políticos, los empresarios, los medios de comunicación, etcétera, etcétera. 54% de la población que participó en la encuesta estuvo de acuerdo con el incendio de la estación de la policía en Minneapolis. Sin embargo, 58% apoyó la presencia de tropas en las calles y alrededor de 80% de la población cree que el país va por el rumbo equivocado. Hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande otra vez, ese es el lema de la campaña de Trump. Pero 2020 dista mucho de 2016. Trump podría perder Ohio y Virginia Occidental, Iowa, Arizona, sin hablar de Pensilvania, Michigan y Wisconsin, que son definitivos. De cualquier manera, la radicalización de la derecha en las calles está casi garantizada, pase lo que pase en las elecciones de 3 de noviembre. Y no está claro que Trump vaya a dejar la presidencia si es que pierde en noviembre. Además de unas bancas en la Cámara Baja, el sistema político no les da voz ni representación a los jóvenes demócratas multirracionales, multiétnicos y multinacionales. Y el sistema económico no les da trabajo ni salud. Su radicalización en el corto y mediano plazo está casi garantizada entonces. Pero igual que en los años 70, la pregunta es si estos jóvenes de la clase trabajadora sobrante para la acumulación de capital y la clase media precarizada pueden pasar de la protesta y la revuelta a la organización política y la transformación social en un momento de crisis sistémica profunda, tal vez la crisis sistémica más profunda de toda su historia, frente a enemigos cada vez más violentos y fuera de ley. ¿Será que, al decir de Hegel, el búho de Minerva aparece justo antes del amanecer? Es demasiado pronto para pronunciarse, pero hace 3 semanas, ¿quién hubiera pensado que el país viviría semejante insubordinación nacional? El tema de la revolución y la igualdad racial, aunque sea democrático-burguesa, vuelve a ponerse al día, y no solamente en Estados Unidos, en buena hora. Señores, muchas gracias por su atención prestada. Aquí estoy para responder cualquier pregunta que tengan sobre los videos o sobre el contenido de la charla. Profesor Forres, muchísimas gracias por esta ilustración en estos 75 minutos de su conversatorio. En nombre de la Junta Directiva de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios ASPU Seccional Medellín, le reiteramos el agradecimiento por habernos dado el sí a este conversatorio y por haberse tomado el tiempo de prepararlo. Dejamos abiertas las preguntas o para quien quiera tener algún tipo de aporte alrededor de este tema tan importante e interesante que puede incidir en la reelección o no del presidente Donald Trump al final de este año 2020. Queda abierto el micrófono para cualquiera que desee tomarse la palabra, y tanto al profesor Forres como a todos los asistentes les agradecemos por su tiempo. Tiene la palabra, profe Edgar. Inicialmente, darles un cordial saludo y en particular al profesor Forres, felicitarle por su análisis sistemático, profundo y muy revelador para quienes no conocemos en detalle una serie de situaciones de movimientos sociales
en los Estados Unidos. Forrest, quisiera preguntarte, hablabas como de un espectro político que no se ha cuajado, no se ha consolidado, que uno podría decir multirracial, alternativo, porque básicamente uno lo que observa en el escenario político norteamericano es la persistencia del bipartidismo. Correcto. ¿Y qué opciones o qué posibilidades desde tu punto de vista le ves cuando un candidato como Sanders sale de la escena política un par de veces y no ve uno un liderazgo a la manera de algunos personajes que lograban nuclear o que lograban, digámoslo, concentrar unas expectativas grandes en Estados Unidos? Hoy ya no se ve tan claro, digámoslo, este tipo de liderazgos. ¿Qué opciones entonces tendrían esos movimientos, esa franja o ese espectro o ese sector político hoy frente a la crisis que están viviendo, pues en parte el mundo, pero en particular en tu análisis en los Estados Unidos? Gracias, Forrest, muy amable. Bueno, muchas gracias, profe Edgar, por la pregunta. Voy a aprovechar la pregunta para decir brevemente qué se podrían hacer Estados Unidos para, digamos, para que Estados Unidos fuera un país como Canadá o como Inglaterra en cuanto al comportamiento de su policía frente a la población civil. Ni Canadá ni Inglaterra tienen una policía militarizada hasta los tuétanos y asesina, ¿no? ¿Qué podríamos hacer entonces? Lo que dicen los congresistas, senadores, hasta el mismo presidente, para lavarse las manos, es que no, todo eso se tiene que resolver al nivel de Estado y al nivel de municipio. Entonces, se lavan las manos. En realidad, por supuesto, que ellos tienen el control sobre el presupuesto federal. Y esos fondos federales son la clave para entender la militarización de la policía en Estados Unidos después del 11 de septiembre. Entonces, ¿qué podríamos hacer frente a ese tema? La respuesta no es al Estado, al nivel estatal o municipal. La respuesta es al nivel federal. Y lo que se podría hacer es lo mismo que hicieron con la mafia. Tienen unos estatutos que les permite perseguirlos como una conspiración de crimen organizado. Y de esa forma comienzan a delatarse mutuamente, porque nadie quiere pagar una sentencia de 30 años. Antes de aplicar esos estatutos federales, no funcionaba la persecución de la mafia en Estados Unidos, porque pues, el mafioso es capaz de pagar 10 años, claro. Pero cuando se comienza a aplicar ese tipo de estatutos federales contra cualquier grupo así, se quiebran. Entonces, eso es lo que podríamos hacer para quebrar a los departamentos de policía evidentemente corruptos y criminales, porque realmente es una conspiración de crimen organizado. Remite a la pregunta de Edgar, porque la pregunta es, bueno, entonces, ¿cómo lograr eso al nivel federal? La solución no es así localista ni al nivel de Estado, es al nivel federal, pero ¿cómo lograr una coalición política capaz de lograr eso? Ese es el gran interrogante. A mi manera de ver, Sanders cometió un par de errores estratégicos, tanto en 2016 como en 2020. Cuando le dijeron en 2016 que Clinton iba a ser pues la candidata, él tenía que decir, listo, entonces yo voy a hacer una campaña independiente y después hablamos, ¿no? Y de esa forma él hubiera podido presionarle al partido y a Hillary Clinton a cambiar de los votos de sus simpatizantes unos acuerdos mínimamente, ¿no? No lo hizo, porque él ha sido, a pesar de que no es miembro del partido, él ha sido fiel al partido como si fuera pues el miembro más fiel. Y lo mismo pasa en 2020, él hubiera dicho, no, yo no voy con el consenso de Obama, yo voy a hacer una campaña independiente con fines pedagógicos, si ustedes quieren los votos de mis simpatizantes, entonces pues nos podemos sentar y hablar, pero de tú a tú, ¿no? Sanders no hace eso, agacha la cabeza, se arrodilla y se entrega a cambio de nada. Entonces, en ese sentido, esa nueva generación,
multirracial, multiétnica, multinacional, antirracista y en buena medida anticapitalista. Tenían su líder en Sanders, lo adoraban. Ahora los pobres se sienten huérfanos. Mi propio hijo es un poco de esa generación. Primero, como niños, crecieron con la esperanza de Obama. Después, ya como adolescentes, con la esperanza de Sanders. Y ahora, decepcionados. Sienten que el sistema político no es capaz como de incorporar esas demandas, aparte de alguna reforma de policía. Entonces, de ahí viene el problema del tercer partido. Porque no hay un tercer partido en Estados Unidos, precisamente porque las leyes federales y también estatales, cada estado tiene reglas distintas, o sea, mejor dicho, es una especie de trampa. Puedes lograr postularte en algún estado, pero la pregunta es cómo hacerlo en los 50 estados. Y parece que solamente esos dos partidos lo pueden hacer. Pero es interesante, profe Edgar, que la discusión, ¿cómo hacemos para transformar el Partido Demócrata? O tal vez no es posible transformarlo, es la misma discusión que tuvieron los jóvenes radicalizados en los años 60 y a principios de los 70. Entonces, esa es la clave, el bipartidismo de Estados Unidos y su resistencia creciente a cualquier cambio, porque el Partido Demócrata hoy es un partido responsable por el crecimiento del Estado carcelario, por todas esas leyes contra los criminales. Esas leyes fueron hechas por Clinton, ¿no? Y Reagan también. Entonces, lo que vemos es el bipartidismo en la creación de ese estado de cosas y una ausencia de liderazgo al nivel nacional. Aparte de Sanders, pues ningún líder de ninguno de los dos partidos. O sea, de verdad es un vacío en ese sentido, Edgar, que nunca he visto en mi vida. Entonces, ¿qué es lo que van a plantear los jóvenes a futuro? ¿Cómo van a lograr transformar ese sistema político sabiendo que no hay cómo hacerlo desde adentro del Partido Demócrata? Ese es el gran interrogante. ¿Qué van a hacer? Pero si bien no sabemos cómo van a lograr algo al nivel, digamos, nacional, capaz de implementar medidas progresistas desde el gobierno federal, lo que vemos es una participación creciente y, diría yo, casi sin precedentes. Los jóvenes de los años 60, 70 tal vez están politizados al nivel local, algunos, pero muchos de estos jóvenes se están comprometiendo con temas del Consejo Municipal, pues de todas las cosas, digamos, los pormenores de la política local y regional, y eso también es importantísimo. Entonces, tal vez comiencen desde ese nivel más local, municipal, estatal, para ir intentando construir algo al nivel verdaderamente nacional, que es lo que necesitamos para cualquier cambio significativo. Pero, mientras tanto, diría yo, lo más probable es que se vayan apostando a transformaciones más al nivel municipal y estatal y entrando masivamente ellos mismos en la dinámica electoral. Entonces eso puede ser muy, muy positivo y en el corto plazo. Perdone la extensión de la respuesta, pero creo que ameritó una respuesta un poco larga. Tranquilo, profe, no se preocupe. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? ¿Tienen alguna pregunta o alguna inquietud? Yo tengo una pregunta, profesor Giovanni. Profe Jorge, adelante. El profesor Jorge le pidió la palabra, profesor Giovanni. Adelante, profe Gonzalo. Tiene el segundo uso de la palabra. Profe Jorge, adelante. Ok, bueno, muchísimas gracias al profesor Forex por su excelente exposición. Realmente nos aclaró muchísimos elementos de lo que pasa en Estados Unidos. Porque aunque yo pues he ido en varias ocasiones y tuve pues la posibilidad de hacer una estancia postdoctoral allá en California, en Berkeley, tuve también la posibilidad de vivir un tiempo ahí en Oakland y estaba siempre pues como negro que soy interesado en conocer toda esa historia y veo que con lo que usted puso hoy es mucho más complejo de lo que yo pensaba. Entonces, quisiera como preguntarle
hacer como pues, 3 preguntas muy cortas. Con ese panorama, ¿qué esperanza realmente tienen los negros en Estados Unidos? Es la primera pregunta. La segunda es, ¿cómo influye todo esto que está pasando en Estados Unidos con la situación de los negros en Colombia y de la población en general, digamos, pobre y desfavorecida en nuestro país y lo que pasa en Estados Unidos? Y eso, digamos, las 2 preguntas, pero bueno, y digamos, una tercera puede ser, con lo que usted planteaba, yo he escuchado también en Estados Unidos, por ejemplo, todo el caso de la criminalización, por ejemplo, de los negros, de los latinos, y el hecho de que, por ejemplo, privatizar las cárceles en Estados Unidos, escuchaba yo allá, digamos, era un elemento que casi fijaba cuántos negros y cuántos latinos iban a encarcelar. Aquí uno ya escucha como discusión de esos temas, de también hacer cárceles privadas, eso también cómo, o sea, cómo ese modelo puede llegar y podría afectar la situación aquí en Colombia. Quisiera escucharlo respecto a esos puntos que me llenan de inquietud, profesor. Muchas gracias. Listo, profe Jorge, muchas gracias por las preguntas. Interesante la pregunta, ¿qué esperanza tienen los negros en Estados Unidos? Yo diría, esa pregunta se puede reformular, ¿qué esperanza tiene Estados Unidos si las cosas siguen así para los negros? Y digo, las cosas siguen así en cuanto al tema de desempleo, de la falta de una vivienda sólida, de hospitales públicos, la falta de escuelas públicas, de parques seguros, o sea, todos esos temas que tienen que ver con la infraestructura en las comunidades. Y por eso es tan importante esa exigencia de dejar de invertir en la policía y comenzar a invertir en lo público, en las comunidades menos favorecidas. Y por eso soy un poco optimista porque creo que puede llevar a una participación masiva en la política local, municipal y estatal de parte de jóvenes negros y de otras razas pues, que apoyen ese tipo de políticas. Pero ¿a qué voy con eso? Que la historia de la democracia en Estados Unidos en ningún momento se puede desligar de la lucha por la libertad y la democracia y el bienestar económico y social de parte de la población negra dentro de Estados Unidos. Entonces, de alguna forma, la lucha de los negros por lograr una justicia racial y social es, digamos, el tema fundamental de la democracia en Estados Unidos. Sigue siéndolo de alguna forma, o podríamos decir el eje de gravedad sobre el cual lo demás gira. La segunda pregunta tenía que ver con Estados Unidos y Colombia en cuanto a la población afrodescendiente en Colombia. Creo que esa pregunta apunta al tema de lo que sería la diáspora africana en las Américas. Y bueno, aquí en Colombia, a pesar del incidente reciente, si bien puede ser un problema la violencia de parte de la policía contra los afrocolombianos, creo que Colombia se distingue precisamente por ese contexto de guerra, o sea, no de policía, de soldados, de guerrilleros y de paramilitares en los territorios afrocolombianos. Entonces ahí, si bien podemos hablar de temas de seguridad urbana, tengo una amiga que estudia el tema de compus y pandillas en el oriente de Cali, donde ella vive, y eso obviamente tiene una dimensión racial muy grande, pero incluso en Cali, el tema de raza, pandillas, combos, delitos y policía está atravesado por el tema de la guerra. Todos sus papás son desplazados del Pacífico. Entonces yo creo, profe Jorge, que el conflicto colombiano hace que el tema raza dentro de Colombia sea distinto, a lo que es, por ejemplo, en Brasil. Brasil tiene un problema de violencia policíaca muy por encima del problema que tiene Estados Unidos. Y la policía brasilera mata a muchísimo más afro-brasileros de lo que mata la policía en Estados Unidos a los afroestadounidenses. O sea, no hay punto de comparación.
comparación. Entonces, ahí, o sea, mirando el problema en términos hemisféricos, la población afro, tanto en Colombia como en Brasil, aún más que la población afro en Estados Unidos, carece de infraestructura básica de servicios de salud, educación, hasta agua, alcantarilla, etcétera, etcétera. O sea, la falta de lo público, la falta de Estado y pues, la falta del Estado no en general, no en abstracto, sino en términos de instituciones concretas capaces de resolver los problemas y necesidades de las poblaciones. Pero ¿qué es lo que tienen? O las Fuerzas Armadas, la policía, una combinación de los dos. Entonces, esa institucionalidad estatal que tiende a criminalizar, a castigar, etcétera, creo que es algo que comparten los tres países, pero difícilmente podemos entender el tema crimen, castigo, cárceles, narcotráfico, etcétera, en Colombia en términos de raza. Es mucho más factible entenderlo en términos de clase, diría yo. Bueno, y la otra pregunta que tenía el profe Jorge tenía que ver con el tema de la privatización de las cárceles. Si bien es una tendencia preocupante, obviamente, y si bien es cierto que en las cárceles privadas es donde más se cometen abusos de todo tipo, porque no hay transparencia en ninguna clase, etc. El crecimiento masivo de las cárceles en Estados Unidos ha sido en el sector público, ¿no? Entonces, creo que 93% de las cárceles en Estados Unidos son cárceles públicas, que nuevamente remite al tema por el que preguntó el profe Edgar, que es el tema del bipartidismo en Estados Unidos. O sea, ¿cómo es posible semejante bonanza de construcción de cárceles? Y eso es lo que fue, una bonanza. Claro, ¿quiénes son las constructoras de esas cárceles? ¿Cuáles son las empresas de vigilancia privada que trabajan en las cárceles? En fin, negocio redondo, obviamente. Y en cuanto a la falta de transparencia o vigilancia, obviamente la privatización de las cárceles es algo que habría que evitar. Pero sin embargo, por lo menos dentro de Estados Unidos, la mayor parte del crecimiento de ese sector está en el sector público y sobre todo en ese pobre estado de California que tenía pues, el mejor sistema universitario público de todo Estados Unidos, tenía la socialdemocracia más desarrollada de Estados Unidos, que fue desmontada por Ronald Reagan y los republicanos, precisamente para aplastar a las Panteras Negras y la lucha por los derechos civiles en California. Bueno, creo que profe Gonzalo tenía una pregunta, ¿no? Sí, Forrest. Digamos que, visto desde acá, su discurso suena muy esclarecedor y pues muy riguroso en el sentido de tratar de interpretarlo, que es un ejercicio muy interesante para nosotros, y tratando de, digamos, utilizar positivamente esa elaboración que creo que igual nos tocaría masticar un poco más muchos de los elementos que vos has puesto ahí. Yo quiero hacer un par de reflexiones y un par de preguntas. La reflexión tiene que ver con la educación, en el sentido de lo que nos une, pues, que es la formación al más alto nivel universitario. Si todo esto que está pasando, porque además no es una cosa nueva, como bien empezaste diciendo. De hecho, si uno entiende que en Estados Unidos el deporte nacional es el béisbol, que yo entiendo, el deporte nacional de los policías era no el tiro al blanco, sino el tiro al negro, ¿cierto? Le han hecho algunas variantes en los últimos años, porque ya no es solo el tiro al negro, sino pongámosle el pie en el cuello al negro o asfixiémoslo hasta que se muera y después digamos que se está justificado. Y eso ya lo hemos visto, pero obviamente las redes sociales y los videos, las ejecuciones que se hacían a comienzos del siglo XX, sumarias o lo que hicieran en Virginia o colgarlos de los postes, pues eso ya
pues es historia y está ahí, pero ahora son en vivo y en directo y son filmadas con un celular donde nadie interviene y ahí estamos, ¿cierto? Y obviamente la respuesta, que es lo que me parece sorprendente, la respuesta especialmente de los jóvenes demuestra, o por lo menos a mí me hace pensar en un gran inconformismo, especialmente con el gobierno de Trump, de Donald Calígula Trump. No creo que haya otro tipo capaz de cometer tantas brutalidades juntas y seguir y tener la pretensión de hacerse reelegir siendo un mitómano, un timador, etcétera, etcétera, todos los que creo que está asqueando a la sociedad norteamericana. Pero por supuesto, independientemente que las que o que se pueda manifestar o no, tienen el poder mediático y está basado precisamente en lo que quiero llamar la atención, que es el abandono de la educación pública, que usted sabe más que nosotros de eso, que viene inclusive desde Thomas Jefferson. Es decir, si Jefferson, como uno de los padres fundadores, puso la educación pública en el centro de la Constitución norteamericana, en la proyección hacia adelante, y muy bien lo hicieron con mayores o menores, pero desde hace 50 años, creo yo, y creo que lo hemos discutido alguna vez, el Estado norteamericano traicionó a su sociedad porque la educación pública se fue marchitando lentamente hasta llegar a donde estamos. Tan ha llegado a donde estamos, ahorita no lo recuerdo ya en la fuente, pero sí vi hace unos días un estudio que revela que el discurso de Trump está elaborado para gente con una mentalidad de 6 años de educación. Y los demócratas no pueden decir cosa mejor porque son como, ellos le hablan para gente con unos 11 años de educación, pero no más. En otras palabras, America Great Again está condenada al fracaso porque a nadie le interesa eso. Y porque precisamente en medio de esa reflexión, ahora conectándola con la economía, que a mi juicio esto del COVID dejó de ser un problema coyuntural para posiblemente convertirse en un problema estructural. Las consecuencias de es decir, todo el mundo globalizado, la preeminencia del neoliberalismo como único discurso en la economía y la determinación de esos dos presupuestos para el control del orden político a nivel global, por lo menos en algunos casos están llamados al debate. Creo que Europa está marcando distancias y diferencias y nosotros aquí por supuesto que no lo vamos a poder hacer, sobre todo porque es evidente la subordinación del establecimiento público colombiano. Entonces las preguntas son en dos sentidos, mi estimado Forrest. ¿Qué posibilidades tiene la sociedad norteamericana de relevar a Trump desde el punto de vista democrático? Yo a Biden pues lo miro como una continuación de lo mismo, más en la línea económica, pero igual no podemos pedirle gran cosa y lo que usted acaba de revelar es mucho más claro todavía. Pero tiene que haber un esfuerzo muy grande para ir más allá. El discurso de Trump se va a montar porque él le habla a las emociones, a la gente iletrada y a los trabajadores de Estados Unidos que son básicamente ignorantes. Usted me corregirá si estoy equivocado, pero que solamente en el billete la única lógica por la que votarían por alguien es por las razones económicas. Y los republicanos y Trump poniéndole su sello al cheque y están simplemente diciendo yo voy a sacar del presupuesto lo que sea necesario para hacer. Como coletilla a eso nos van a caer aquí porque el gobierno con la declaración de emergencia económica ha hecho una catarata de decretos y de reformas de orden económico que está poniéndolo como el primero o el único candidato en 2 años, porque ellos son los únicos que tienen la plata y saben dónde ponerla. Pero la pregunta, repito, es ¿qué expectativas pueden haber para el sistema político norteamericano de lograr sacar por las buenas a este señor
¿Y qué consecuencias tendría, la segunda pregunta es esa, qué consecuencias tendría para los Estados Unidos y para Latinoamérica, que usted conoce más específicamente Colombia, que no se logre hacer? Gracias, Forrest. Bueno, profe Gonzalo, muchas gracias por la pregunta. El tema del deterioro del discurso público en Estados Unidos es muy evidente, por eso utilicé los videoclips de los años 60. O sea, mira el discurso público que existía en Estados Unidos en ese tiempo. ¿De dónde venía semejante discurso público? Pues de un sistema de educación pública muy serio, con altísimos niveles de inversión. Así fueron los años 40, 50 y 60 en Estados Unidos, hasta los años 70, una parte, y comenzaron a recortar. Es más, hubo un estudio de un profesor de ciencia política, Samuel Huntington, perro bravo. En 1975 sacó el informe que se llamaba, creo que el exceso de democracia. Y según él y otros, el problema es que dentro de las universidades públicas, los ciudadanos de Estados Unidos iban adquiriendo la capacidad de pensar por sí mismos, una capacidad de pensamiento crítico. Entonces, eso, según Samuel Huntington, era un exceso peligroso dentro de la democracia que habría que controlar. Entonces, las escuelas públicas, las universidades públicas en particular, fueron identificadas como caldo de cultivo para ideas subversivas. Entonces, podemos ver claramente, si comparamos los discursos públicos de Estados Unidos de hoy en día con los discursos públicos de los años 60, un deterioro muy, muy marcado en la capacidad pues de oración. Y por más que Obama intentara como recuperar ese espíritu, realmente eran siempre frases vacías y más pantalla que otra cosa. Esa es nuestra época. En cuanto a la posibilidad de sacar a Trump, por más que él quisiera quedarse, pase lo que pase en las elecciones del 3 de noviembre, creo que le quedaría difícil romper con la institucionalidad robando las elecciones. Vamos a ver. Bush lo logró en 2000, pero lo logró con la complicidad del candidato demócrata, Al Gore, que dijo, bueno, listo, no voy a pelear, ya decidieron, nada que hacer. En este caso no sería igual, donde Trump hiciera trampa para quedarse en la Casa Blanca 4 años más, habría un levantamiento no solamente en las calles, sino dentro del mismo establecimiento para acorralarlo. Entonces, difícilmente él se queda. En este momento, su nivel de aprobación es lo más bajo que ha estado desde que entró. Él nunca ha tenido más de un 30% de apoyo sólido. Y ese 30% se va cayendo en este momento. Muchos de los de la tercera edad, preocupados por el COVID, han abandonado a Trump. Muchísimos. ¿Cuál es la apuesta de Joe Biden? Es una especie de clintonismo zombie. O sea, Joe Biden ni siquiera se puede acordar lo que dijo pues, 30 segundos antes. O sea, de verdad, él tiene, está pues con los inicios de lo que es la demencia. Entonces, la presidencia Biden sería más o menos dirigida por Obama y estaría Biden ahí como un zombie, así más o menos como Uribe con Duque. Entonces, esa es la posibilidad, o más bien, eso es algo que veo muy probable, que Biden se quede y que sea una especie de clintonismo o obamismo por control remoto, zombie. Entonces, eso es el escenario que veo pues como el más probable en el futuro inmediato. Profe, muchas gracias. Habla Giovanni Franco. Una pregunta de mi formación como ingeniero. Uno ve que el 3 de noviembre, que son las elecciones, con el apoyo fundamental de la Asociación Nacional del Rifle, sabiendo que la mayoría de los que somos nacidos en esta parte del mundo, la mayoría son ahistóricos,
¿no cree usted que la chequera que está pasando en estos momentos el presidente Donald Trump con las ayudas a los desempleados va a ser el punto de inflexión que lo va a catapultar a él otra vez a ser reelegido presidente de Estados Unidos, dado que somos tan amnésicos con lo que está pasando en el momento y por lo que estamos aquí reunidos en este conversatorio? No sé si fue muy clara mi pregunta. O sea, al final la gente va a olvidar lo que está pasando y simplemente se van a acordar que están recibiendo un cheque en su buzón por unos dólares determinados, 400, 600, 800, y eso al final va a ser lo que va a determinar quién es el próximo presidente de Estados Unidos. Pues dos cosas. Esas ayudas prácticamente pues a la mayor parte de la población todavía no han llegado. Y ha habido también mucho fraude y mucha corrupción en cuanto a la entrega y el manejo de esas ayudas. Entonces, por lo tanto, el tema de las ayudas es un arma de doble filo. Si se hace bien, tal vez consigue más votos. Si se hace mal, a lo mejor pierde votos. Y como lo están haciendo, pero re mal, pues me parece que más bien pueden perder votos en vez de ganarlos. ¿Qué fue lo otro? No, simplemente que esas protestas parecen que de alguna forma van a seguir, o sea, la presión no va a desaparecer porque detrás de esos reclamos por justicia e igualdad racial hay muchos otros reclamos que están como por surgir. Y de alguna forma diría yo, como el movimiento estudiantil aquí en Colombia detonó un movimiento mucho más amplio y general en cuanto a lo público, rechazando el neoliberalismo, muy posiblemente entonces el tema de la igualdad racial se convierte pues en la punta de lanza o el gatillo para otras demandas, por ejemplo, alrededor de las ayudas o alrededor de la salud pública, la idea de que todos deben tener una salud garantizada. Entonces yo creería que en vez de como volver a sus casas, dejar pues que otro tema ocupe los titulares principales del día, van a seguir presionando y exigiendo precisamente porque la administración de Trump no es capaz de resolver la situación económica inmediata de la mayor parte de la clase trabajadora desempleada. ¿Sabes qué pasa el jueves a las 6? Que lo hable con ellos. Listo, profe, muchas gracias. Para ir finalizando, el profe Gabriel Aguad está pidiendo la palabra. Profe Gabriel tiene la palabra. Gracias, Giovanni. Buenas tardes para todas y todos. Buenas tardes para Forrest. Mi inquietud es muy simple. La percepción que yo tengo es que Estados Unidos es un caso de captura del Estado, donde opera un capitalismo corporativo. En mi opinión personal, y es lo que quiero que me aclare es Forrest, es indiferente si gana Trump o si gana Biden o si gana cualquier candidato republicano, cualquier candidato demócrata, porque todos están con el mismo libreto. Entonces algo así como que nos van a cambiar el presentador del circo, pero el circo va a seguir con la misma función. Me doy cuenta si estoy muy equivocado en esa percepción, por favor. No, yo creo que es lo correcto, es decir, y remite a la pregunta del profe Edgar, si el tema es escoger entre Pepsi y Coca-Cola, pues mucha gente ni siquiera va a escoger, pues dicen entre Pepsi y Coca-Cola no hay gran diferencia, yo no participo en ese tipo de competencias, Marlboro blanco, Marlboro rojo. Entonces el bipartidismo en Estados Unidos, después de los años 70, es decir, con el viraje neoliberal, es cuando se va fortaleciendo el bipartidismo en cuanto a esos temas económicos, si se quiere. Y obviamente el quiebre del poder sindical que existía en Estados Unidos entre los años 30 y los años 70 es la condición sin la cual todo lo demás hubiera sido imposible. O sea, comienza
quebrando el poder sindical en Estados Unidos, el neoliberalismo. Y es eso lo que hace que los dos partidos sean prácticamente iguales, porque antes el Partido Demócrata tenía vínculos orgánicos con el sindicalismo en Estados Unidos, que era muy conservador, muy imperialista, todo lo que quiera. De todas maneras, era un bloque de poder. Y lo mismo los derechos civiles, pues como una especie de lobby. Pero después todo eso cambió a partir de los años 70 con la implementación del neoliberalismo en Estados Unidos. Y concluyo con esto, profe Gabriel. Según un estudio de dos científicos políticos que de izquierda no tienen nada, uno es de Northwestern, el otro es de Princeton, son hombres militantes de lo que llamo en la discusión el extremo centro, ¿sí? Y ellos estudiaron las iniciativas legislativas en el Congreso, en el Senado, entre 1980 y 2010. ¿Qué encontraron? Más de 99% de esas iniciativas legislativas tienen que ver con intereses económicos que afectan solamente al 1% más rico de la población, que nadie más logre influir en la agenda legislativa en cuanto a temas económicos. Increíble. Entonces, es increíble. Eso por una parte. Y por otra parte, la hipermilitarización del imperio después de 2001 es lo que conduce a la hipermilitarización de la policía después de 2001. Muchos de los policías son exmilitares, etcétera, etcétera. Entonces, si vamos a enfrentarnos con el tema del control de la policía frente a la población negra, latina, y blanca pobre, también nos tenemos que enfrentar con el presupuesto que maneja las Fuerzas Armadas en Estados Unidos. Quítales presupuesto también a ellos. Estados Unidos gasta más en el presupuesto militar de lo que gastan los demás países en el mundo juntos. Y eso ha sido intocable desde 1945. Entonces yo creo que, digamos, esos puntos tal vez podrían ir surgiendo en el futuro como puntos a tratar. Y termino con esto, profe Gabriel, porque para mí es una señal muy alentadora. Como en los años 60-70, cuando en plena época de Vietnam hubo revueltas dentro de las Fuerzas Armadas en Estados Unidos contra los oficiales en Vietnam, de la misma forma en Estados Unidos, en este momento, dentro de la Guardia Nacional, dentro de las Fuerzas Armadas, hay una especie de revuelta desde abajo y de muchos de los oficiales no comisionados también, que no están de acuerdo ni con las aventuras imperiales de Estados Unidos en el extranjero, ni mucho menos con reprimir gente en las calles. Entonces, hay una especie de fractura. Y esa brecha que vimos entre Trump y sus generales refleja precisamente esa revuelta desde abajo dentro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y la Guardia Nacional. Entonces, eso creo que es, digamos, un factor muy importante si queremos entender el nivel de inconformidad en este momento en todos los niveles. Creo que esa resistencia de los soldados es algo que nos permite comprender la profundidad de lo que está sucediendo en Estados Unidos, más allá de esa superficialidad abrumadora de la representación de lo que está pasando en Estados Unidos. Gracias, Forrest. Lo que estás diciendo básicamente es que tenemos que esperar que suceda dentro de Estados Unidos algo parecido a la caída del muro de Berlín, porque mientras no se produzca un evento que genere ese colapso, si hay elecciones en noviembre, gane Trump, gane Biden, quede como quede el Congreso, todo sigue igual. O sea, mientras el sistema no haga una inclusión, ahí no tenemos ninguna esperanza. Pues la esperanza es que haya la inclusión. Sí, y la pregunta ahí es, ¿va a ser como el muro de Berlín o la Unión Soviética o va a ser como Roma? Y pues esperemos que no sea como Roma y que sea más bien rápido, pero bueno. Muchas gracias, Forrest. Gracias, profe Gabriel. Profe Forrest y a todos los profesores que nos atendieron
En esta tarde les agradecemos de todo corazón desde la Junta Directiva de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios ASPU y esperamos contar con su asistencia para el próximo martes a las 4 de la tarde. Si el profesor Gabriel, ya confirmamos y hablamos ese tema, profe Gabriel. Nos vemos dentro de 8 días y les agradezco nuevamente de todo corazón, especialmente al profesor Forres y a todos ustedes por asistir a este conversatorio. Quedan muchas dudas, quedan muchas preguntas. La inquietud de estos conversatorios es generar esas preguntas y esas dudas alrededor de la construcción de una universidad pública o una universidad nacional pública. Un abrazo para todos y una feliz noche. Muchas gracias por todo su tiempo. Muchas gracias a todos ustedes por la asistencia y por la invitación de presentar sobre mi pobre país tan trágico. Muchas gracias, profesor. Feliz tarde. Feliz tarde. Muchas gracias. Saludos a todos. Cambio y fuera. Gracias. Chao. Muchas gracias por la invitación y hasta luego. Está muy bien. Chao, profe Jorge.